Hola mis hermanos, Dios los bendiga, pues estamos una vez más aquí ya con otro de nuestras series de Efesios. Y bueno, entonces seguimos estudiando nuestra carta y bueno, básicamente nuestro tema para toda la carta es una teología teórica y práctica. ¿Se acuerdan por qué dijimos eso? Lo hemos repetido muchas veces. Pablo, primeramente, los primeros capítulos habla de pura doctrina. Luego los siguientes 3 capítulos habla casi exclusivamente, no exclusivamente, pero sí se dedica más a dar instrucciones acerca de la vida cristiana. Entonces, mis hermanos, pues vamos a estar enfocándonos en el capítulo 5, vamos a ir de los versículos 7 hasta el 14 y del 17 al 20. Por ahí dejamos de tarea dejamos que se dividiera en secciones todo el capítulo de Efesios. Y bueno, si lo hicieron así, pues mañana voy a ver sus tareas, vamos a ver en qué tanto coincidimos. Pero bueno, más o menos sería así, lo van a ver por ahí en pantalla. Sed imitadores de Dios, ¿no? Es el título de nuestro capítulo 5 de Efesios. Y el primer apartado es andar en amor. Entonces, hasta el capítulo 6 abarca este subtítulo de andar en amor. Del versículo 7 hasta el versículo 14 encontramos otra sección que es andad como hijos de luz. Y del versículo 15 hasta el 20 encontramos andad como sabios. Y el resto del capítulo vamos a encontrar andar en sumisión, y de ahí pues vamos a seguir ahora sí que de hilo hasta todo el capítulo 6, porque si tú lees con cuidado Efesios te vas a dar cuenta que esta división de los capítulos ahí como que corta la idea de Pablo. Acuérdate que Pablo no escribió pensando en estos subtemas y como lo estamos diseccionando nosotros, pero cuando Dios inspiró a Pablo para escribir la carta, él tenía una idea clara y llevaba un hilo de pensamiento. Nosotros lo estamos haciendo así para poderle sacar más jugo a nuestra carta y bueno, para propiciar un estudio un poquito más minucioso, no extremadamente minucioso, pero sí para poderle poner más atención a las palabras. Entonces, mis hermanos, vamos a ir al versículo 7 del capítulo 5, dice así: no seáis pues partícipes con ellos. Lo agarramos así como que medio cortado, ¿no? Y entonces tendríamos que preguntarnos, aunque ya lo leímos la semana pasada, ¿quiénes son ellos? ¿Con quiénes no debemos ser participantes? Bueno, pues si regresamos al versículo 6, vamos a encontrar la respuesta. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hermanos, acuérdense, cuando Dios nos da una instrucción, también nos deja una base teológica para explicarnos el porqué de la instrucción. No es como este jefe abusón que nos dice, haz esto, y tú le preguntas, ¿pero por qué? Sí, porque yo digo, Dios te da una razón teológica, te da un cimiento doctrinal sobre el cual basar tu fe, porque Dios espera que nuestra obediencia sea devocional, que nosotros la hagamos de corazón, no que la hagamos nada más mecánicamente o por miedo o porque son las órdenes y no de otra. Entonces, ¿cuál es la razón por la que el Señor nos está diciendo no sean participantes con ellos? Bueno, porque ellos son hijos de desobediencia. Y si tú vas a Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 3, te vas a acordar, porque también ya lo vimos, que el Señor empieza a describir la condición pasada de los efesios, que ellos estaban muertos en sus delitos y pecados, que eran hijos de ira, lo mismo que los demás, y andaban según la corriente de este mundo, según la voluntad del príncipe de la potestad del aire, haciendo la voluntad de la carne, de los deseos y de los pensamientos, dice ahí, y éramos por naturaleza hijos de ira. Entonces, hermanos, la primer cosa o lo que nos está enfatizando aquí Pablo es que ya no
no practiquen, no sean participantes con ellos de sus obras malas, porque ustedes ya no son eso. Es como si nosotros pensamos que una persona de 30 años diga, ¿sabes qué? Yo voy a volver a la dieta de cuando fui recién nacido. Yo únicamente voy a consumir leche materna. Eso es una tontería, ¿no? Una persona de 30 años necesita otra clase de alimentos. Tampoco puede tener la vida que lleva un niño recién nacido. O sea, ni siquiera va a poder dormir entre 18 y 20 horas al día, ¿no? Entonces, esa persona tiene que ejercitar su cuerpo, tiene que ocuparse en ciertas responsabilidades, tiene que tomar alimentos sólidos, nutrirse, porque si no le va a afectar a su propio ser, porque él no es un recién nacido. O sea, lo mismo pasa con los hijos que ahora son luz en el Señor. Ya no son hijos de desobediencia, por lo tanto, ya no deben ser participantes con aquellos hijos de desobediencia. Hermanos, ahora, habiendo dicho esto, vamos a enfocarnos en el versículo 7 y 8, y ya lo dijimos antes, yo creo que al menos lo hemos repetido 2 veces atrás, pero es importante decir esto. O sea, yo creo que hay que hacerle mucho énfasis. Dice el versículo 7, me sigues ahí con tu vista, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Hermanos, nosotros, y te lo digo porque es muy común cuando sales a hacer evangelismo a la calle, algunas personas se sienten con su culpa por el pecado y escuchan el evangelio, te dicen, ¿sabes qué? Yo necesito estar bien con Dios, pero no estoy listo, por eso no puedo ir a la iglesia. Y aunque algunas personas lo dicen como excusa, otras son sinceras en decir eso, pero están en un error, que realmente nunca van a estar listas. De hecho, hermanos, esa respuesta es una evidencia de cuál es nuestra naturaleza al reflexionar en la salvación. Nosotros creemos, y la triste realidad es que muchos cristianos piensan igual, porque es nuestra naturaleza como cristianos, nuestra inclinación como seres humanos, nosotros creemos que tenemos que hacer ciertas cosas para ser cristianos y no que Cristo nos hace suyos, nos da esa identidad y al darnos esa identidad nosotros podemos hacer lo que nos manda hacer. Hermanos, Dios nos manda a no ser participantes con los hijos de ira porque ya no somos hijos de ira. Ahora, algunas veces tú has pensado, y yo lo he hecho también, estoy seguro que lo has pensado porque es nuestra naturaleza, que nosotros necesitamos hacer ciertas cosas o Dios nos va a desheredar. Nosotros tenemos que mantener el estatus de hijos amados, porque si no volvemos a ser hijos de ira. Hermano, eso no es posible. Por gracia somos salvos por medio de la fe, dice Efesios 2. No son tus obras las que te dieron esta nueva identidad. No la conseguiste por medio de tus buenas obras, ni tampoco la vas a mantener por medio de tus buenas obras. Dios nos dice, ya no sean participantes con los hijos de ira, porque ustedes ya no son. Ya no sean participantes, porque si son participantes los voy a desheredar. No está diciendo eso, o nunca los voy a hacer. Dios no está condicionando la nueva identidad que tenemos. Al contrario, nos está diciendo que hagamos ciertas cosas por lo que ya somos. Entonces, tú no obedeces a Dios para que Dios te acepte. Obedeces a Dios porque ya fuiste aceptado por Él. Hermanos, porque en otro tiempo erais tinieblas, más que está ahí en rojito, dijimos que es una conjunción adversativa, pero
Ahora ustedes son luz en el Señor, por lo tanto, anden como lo que son, como lo que Dios los ha hecho, hijos de luz. Hermanos, te voy a invitar a que vayas a Juan, capítulo 1, versículo del 6 al 12, y vamos a leer esto porque yo quisiera que quedara claro cómo es que llegamos a ser hijos de luz. Fíjate bien, dice ahí, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que se diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo llegamos a ser luz en el Señor? Versículo 12, recibiendo al Señor. Ahora, hay algo muy claro también, porque es un error común en la vida cristiana y es muy peligroso este error. Recibir a Jesús no es hacer una oración. Es más, no es hacer una oración que muchas veces te dicen cómo hacer. Recibir a Jesús no es una acción externa, es una actitud interna. Mano, no se trata este versículo de decirle a Jesús, te invito a mi corazón. Este versículo está explicando que una persona debe entregarle su corazón a Jesús, debe recibir a Jesús para hacerlo su rey, para hacerlo su sacerdote, para hacerlo su gobernador, su autoridad, su Señor. Ahora, eso no quiere decir que Jesús no lo sea, Jesús ya lo es. Pero cuando nosotros nos entregamos a Él, entonces Él nos hace luz en el Señor, nos adopta como sus hijos de luz por la simple fe en Él. Por arrepentirnos por medio de la fe y poner toda nuestra confianza en Él, hermanos. Eso es lo que nos hace sus hijos. Y también otra vez, Efesios lo explica muy bien. Él nos escogió antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha, para lavarnos con su sangre, para hacernos coherederos y nos ha sellado con el Espíritu Santo. Todo aquel que cree esas cosas, se arrepiente y cree lo que Efesios 1 afirma, somos salvos por gracia, por medio de la fe en el sacrificio de Jesús. Hermanos, ahora quiero que me acompañes por ahí a 1 de Juan 1:5, pero primero vamos a leer el versículo 10. Bueno, 9 y 10, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. 1 de Juan 1, del 5 al 7. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, fíjate cómo dice ahí Efesios, andad como hijos de luz, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué significa andar como hijos de luz? ¿Te acuerdas lo que acabamos de leer en 1 de Juan 5? Si tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con otros y la sangre de su Hijo Cristo
nos limpia de todo pecado. Fíjate bien, el lenguaje que está usando Juan es parecido, está usando las mismas palabras, los mismos términos acerca de luz. Y hermanos, lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Los efesios adoraban a Diana. Adorar a Diana involucraba orgías y fiestas con borrachera que duraban muchos días, sacrificios y toda clase de inmoralidad. Adorar a Diana era sinónimo de darle rienda suelta a los pecados, a la carne. Cuando Pablo está diciendo que ya no sean participantes con ellos, está englobando todo lo que implica ser un efesio, que es adorar a esa diosa Diana, vivir en inmoralidad, vivir en borracheras. De hecho, él lo ha ido enumerando en diferentes maneras. ¿Te acuerdas? Vivir esclavizado con la vanidad, con el dinero, con lo material, etcétera, etcétera. Entonces él está diciendo, anden como hijos de luz. Ya no sean participantes de esa vida típica de un efesio. Ya no son eso. Ahora son hijos de luz. Hermanos, vivir como hijo de luz está íntimamente relacionado, como dice 1 de Juan, a tener comunión con Dios. Y parte de la comunión con el Señor es un constante arrepentimiento. Nosotros muchas veces, y es muy triste ver esto en la iglesia, muchas veces queremos como dar la imagen de que ya no pecamos, que en nuestra casa todo está bien, que nunca tenemos peleas, que somos cristianos excelentes, que ya no batallamos con la carne, que no hay ningún pecado que nos persiga y con el que sigamos luchando. Y eso no es la realidad de la vida cristiana. No tenemos por qué estar tratando de crear una imagen que la Biblia misma enseña lo contrario, hermanos. La vida cristiana es una lucha constante. Es una lucha de constante arrepentimiento. Nunca dice ahí que en esta vida vamos a dejar de pecar. Pero sí nuestro amor por el pecado y nuestro deseo por seguir viviendo la vida pasada va decayendo. Vamos aprendiendo a depender más del Señor, vamos conociéndolo y amándolo más. Vamos doliéndonos más de nuestro pecado y aborreciéndolo más. Sin embargo, también progresivamente nos vamos dando cuenta de más y más pecados que anteriormente ignorábamos. Hermanos, ¿qué les parece si vamos por ahí a Juan capítulo 3? Estamos en el Evangelio de Juan, no en la primera carta, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 19 al 21, porque aquí tenemos nuevamente una alusión a la luz. Fíjate bien, 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. ¿Por qué es importante mencionar este pasaje? Bueno, en primer lugar porque estamos hablando de luz y era parte de la tarea, buscar otras partes de la Biblia y de nuestra carta que tengan este mismo lenguaje para poder entender con mayor amplitud, con mayor claridad lo que Pablo está diciendo aquí. Entonces, hermanos, leímos el capítulo 3 del Evangelio de Juan y lo leímos porque precisamente es lo que viene en nuestros siguientes versículos de Efesios. Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Hermano, el gran pecado del hombre, y creo que es una evidencia de la autenticidad de un cristiano, dejar de participar en la vida pasada
y también comenzar a reprenderlas. ¿Por qué los hombres no quieren venir a la luz? Porque aman las tinieblas. Y al amar las tinieblas, automáticamente aborrecen la luz porque no quieren que sus malas obras sean manifiestas. Sin embargo, Efesios nos está diciendo que la luz lo manifiesta todo. Hermanos, no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. La semana pasada hablamos acerca de esto y voy a citar acá Gálatas 5, invitar a que vayas ahí al versículo 19 hasta 21. Versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, tiempo. Cuando nosotros leemos estas cosas, lo voy a volver a leer: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Pensamos en lo peor. Y verdaderamente esto describe la vida normal en Éfeso, en hechicerías, en idolatría, todo lo que hemos dicho del culto a Diana, la fornicación y el adulterio, la inmundicia y la lascivia. Y hermanos, hasta ahí, bueno, la mayoría de los cristianos públicamente rechazan esto, ¿no? Y lo condenan y muchos sienten repulsión hacia estas cosas y es bueno eso. Sin embargo, Pablo en Gálatas sigue enumerando una lista importante. Dice ahí en el versículo 20, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, son cosas que no son escandalosas públicamente, que no son obvias al ojo, es más, que no son obvias al discernimiento en las situaciones, pero son comunes, de un común diario en la vida de muchos cristianos, no sé si la mayoría, pero de muchos cristianos, porque nosotros condenamos ciertos pecados o cierta gama de pecados, especialmente los sexuales, pero los que son como contiendas, disensiones, envidias, homicidios, el enojo hacia alguien, la envidia hacia alguien, la amargura y cosas semejantes a estas, hermanos, entonces parecen pasar desapercibidas del discernimiento del cristiano. Y todas estas listas, toda esta lista todas estas cosas que están mencionando Pablo, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, hermanos, todo entra en la misma canasta. Es pecado. Es pecado característico de la vida pasada, de la vida de los paganos, de la vida de los hijos de ira, de la vida de los hijos de desobediencia. Y por lo tanto, nosotros no deberíamos clasificar los pecados en, este sí es aceptable, pues este no está tan feo, este sí lo puedo hacer, o lo voy a hacer nada más esta vez, al cabo, no está tan feo como el adulterio o una borrachera. Entonces sí puedo vivir sin perdonar, sí puedo vivir enojado contra alguien, sí puedo vivir gritándole a mi esposa, a mis hijos, a mi esposo, sí puedo vivir con enemistades, constantes pleitos, en constante ira, pero eso es una mentira. Eso es una mentira y es desobediencia al final de cuentas. Porque el versículo 7 nos está diciendo claramente, no participen con ellos. Y de hecho es una orden muy enfática, porque mira lo que dice justamente el versículo 11 también. Primero el 7, no participen con ellos. Y el 11, no participen en las obras infructuosas de las tinieblas. Hermanos, no debemos catalogar el pecado entre pasable y no pasable. El pecado es infructuoso y destructivo en todas sus presentaciones y no nos conviene a nosotros, porque vergonzoso, dice el versículo 12, es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. El secreto, el querer ocultar lo que hacemos,
Creo que es un buen parámetro para discernir si algo es pecaminoso o no. Usualmente cuando alguien peca, no quiere que nadie sepa. Bueno, en estos tiempos la gente está siendo muy descarada acerca de cierto tipo de pecados, pero usualmente cuando es algo que está mal, no quieres que nadie sepa. Pues es vergonzoso hacer cosas a escondidas, ¿no? Especialmente mientras más queremos esconderlo, siempre suele ser más vergonzoso. Versículo 13, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Vamos a ir a Juan capítulo 12 del 35 al 36. Dice así: entonces Jesús le dijo: aún por poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Mira, otra vez, ¿no? Recalcando lo que dijimos, ¿cómo llegamos a ser hijos de luz? No por medio de hacer buenas obras, sino por gracia, por medio de la fe. Creer en la luz para que sean hijos de luz. Hermano, tu identidad no depende de lo que haces. Lo que haces depende de tu identidad. Al final de cuentas, nuestras obras han sido preparadas por el Señor. Eso está en el capítulo 2 de Efesios. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Y Jesús mismo está diciendo: entre tanto que tenéis la luz, entre tanto que estoy yo aquí, creer en la luz para que seáis hijos de la luz. Hermanos, nuestra identidad es una identidad adquirida por gracia, no por méritos propios. No olvides eso. Primera de Juan 2, del 9 al 11. Dice así: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Vamos a seguir en el 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Una de las cosas importantes, hermanos, para obedecer con devoción es el versículo 10. Lo mencionamos la semana pasada, comprobando lo que es agradable para el Señor. Muchas veces, yo mismo como cristiano, y he escuchado a otros cristianos, vemos equivocadamente, y a lo mejor por circunstancias, no siempre es así, pero muchas veces como cristianos vemos con cierta envidia a los inconversos porque ellos pecan abiertamente. O sea, a lo mejor en un examen quisieras hacer trampa como los demás hacen trampa y tener ciertas ventajas, y tú sientes que ser cristiano es una desventaja. O sea, a lo mejor en el trabajo hay trabajadores que están haciendo cosas ilegales que les facilitan mucho su desempeño laboral, y tú piensas hacia tus adentros: híjole, si yo hiciera eso, también me ahorraría muchos problemas. A lo mejor en tu negocio, con tu familia, ¿no? Dios nos manda a ser mansos, pero nomás hay un problema y se nos suelta el chamuco que traemos dentro y decimos: es que ¿cómo yo me voy a quedar callado? ¿Cómo no me voy a defender? Si eso es lo lógico, ¿no? Entonces, a veces nosotros pensamos o vemos con cierta desventaja el ser cristianos. No puedo hacer lo que los demás hacen. Me acuerdo que una vez, no sé por qué se me quedó tan grabado, pero cuando yo estaba en la universidad, una muchacha me preguntó que si podía hacer X cosa, ok,
que si mi religión me lo puede. Me quedé pensando en cómo poderle responder de una manera que yo pudiera aprovechar esa oportunidad para compartir el Evangelio. Mencionarle que no, es que el Evangelio no es una religión, o el cristianismo no es una religión de restricciones, es una religión de libertad. Tener la libertad de contestarle a alguien con las mismas malas palabras, tener la libertad de contestarle con ira al que me agrede, no es libertad, es esclavitud. Pues tener la libertad de irme y serle infiel a mi esposa, de consumir ciertas cosas, de asistir a ciertos lugares, no es libertad, es esclavitud. Entonces, querer por medio de la satisfacción de los deseos de la carne, llenar las necesidades que todo ser humano tiene, no es libertad, es esclavitud. El ejemplo más claro es el alcoholismo. Muchos alcohólicos son libres de tomar alcohol, pero en esa libertad aparente los esclaviza. Y luego es interesante que ellos van a lugares como Alcohólicos Anónimos, no todos, pero sí es un patrón importante que la mayoría cambia el alcohol por el café y el cigarro. Entonces realmente no fueron libres de la adicción tal cual, simplemente la cambiaron. Hay algunos que no cambian del alcohol a café o cigarro, quizá no se hacen adictos a nada, pero tampoco quedan libres de la esclavitud del alcohol porque el miedo a recaer sigue rondando en sus cabezas constantemente. Entonces dejan de tomar alcohol, pero siguen añorando aquellos años cuando tomaban alcohol y se sentían de cierta manera y nunca se volvieron a sentir así. Entonces, al final de cuentas, la devoción en su corazón no cambió, simplemente fue reemplazada con algo más. Entonces, no son verdaderamente libres. Hermanos, por eso el versículo 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Comprueba la excelencia de la voluntad de Dios. Si Él te dice que no seas participantes con los hijos de ira, que andes como hijo de luz, hermano, es una vida de mayor honor, mayor gozo y deleite en todo. No es una vida de restricciones, es una vida de libertad. Cuando nosotros aprendemos la perspectiva correcta sobre las instrucciones en la vida cristiana, entonces nuestra actitud hacia la obediencia también cambia. Hermanos, tener la libertad de pecar no es libertad, es esclavitud. Te voy a invitar, puedes ir a 1 de Juan, capítulo 2, ya lo leímos, lo vamos a volver a leer, del 9 hasta el 11. Dice así, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano y permanece en la luz, en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y está en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Por qué ellos no pueden ver que su libertad es esclavitud? Porque las tinieblas les han cegado los ojos. Pero fíjate lo que está diciendo Juan, y escogí estos pasajes que hablan de la luz, porque también nosotros tendemos, como lo mencionaba anteriormente, a hacer como una selección de pecados que sí podemos cometer. Entonces nosotros leemos Efesios, nos comparamos con la gente que va a fiestas, que es borracha, que le pega a su esposa, que es adúltera o adúltero. Entonces decimos, pues vivo muy bien la vida cristiana, yo no digo malas palabras, yo no hago esas cosas malas, no robo, no me drogo, no me peleo en la calle. Pero ¿qué tal amar a nuestro hermano, amar a nuestro prójimo? Me gusta que Juan dice esto en su primera carta, hermano, porque esto debe ser pulverizante, debe hacerte sentir lo pecador que eres, debe quitarte esta sensación que tiene el joven rico y decirle a Jesús, todo esto he cumplido desde mi juventud. Debe permitir, o sea, el amor es la excelencia de la ley. Por eso Efesios 5 dice que porque en el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Hermano, si tú ves la excelencia, el estándar que te
que te exige la ley de Dios, debes caer y decir, no puedo, es demasiado. Pero eso nada más la primera parte. La segunda parte es, yo no puedo, pero tú me compraste para andar como hijo de Dios. Y todo lo que tú pides que yo haga, lo hago según la bondad, la justicia y la verdad de los frutos del Espíritu. Hermano, no pongas a la gente a los peores ejemplos como tu estándar de santidad. Ese no es tu estándar. Tu estándar es el Señor. Amas a tu esposa, amas a tu esposo, amas a tu vecino, amas a tu compañero de trabajo, amas a la gente en general, amas a los hermanos en la iglesia. Hermano, no te engañes a ti mismo. Primera de Juan, y lo leímos, el que dice que no tiene pecado hacia Dios. Hermano, la vida cristiana se vive en dependencia al Señor. Si tú no tienes el estándar del Señor, vas a pensar que puedes hacerlo por ti mismo, porque somos muy listos y vamos a agarrar el peor ejemplo para sentirnos los más santos. Pero es una gran mentira. Mas todas las cosas, versículo 13, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Hermanos, ¿por qué debemos reprender las obras de la gente? Porque ahora somos luz en el Señor. Debemos dar testimonio del Señor con nuestra vida y especialmente con nuestra boca. Debemos proclamar las buenas nuevas, debemos proclamar la grandeza del Señor. Hermano, hay familiares tuyos, amigos tuyos que son inconversos, no desistas en compartirlos. No desistas en esforzarte por dar un buen testimonio. Y aún si ya fallaste en dar un buen testimonio, no desistas, hermano, porque la luz lo manifiesta todo. Y a lo mejor ellos no pueden ver su pecaminosidad. A lo mejor ellos no pueden ver la grandeza, el amor de Dios, la ira de Dios que está sobre ellos por su falta de arrepentimiento. Pero Dios es luz y la luz lo manifiesta todo, hermanos. Y el Señor puede salvar a esas personas. Así que tú no desistas, hermano, en ser luz a los que están a tu alrededor y amas. Porque la luz lo manifiesta todo. Y es la misma luz que te hizo darte cuenta de tu pecaminosidad y lo digno que es el Señor de amarlo y seguirlo. Versículo 14 es un llamado a eso. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hermano, cuando dice despiértate tú que duermes es un eufemismo. Acuérdate lo que dice Efesios 2, en los primeros versículos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el Señor nos despertó de la muerte y nos alumbró con su luz. Y ahora nos llama a ser hijos de luz. Lo mismo puede hacer con los demás. Y acuérdate, Dios es luz. Todas nuestras buenas obras las hacemos en Él. No nada más para Él, sino en Él. Él es tu victoria en la vida cristiana. Depende de Él. Permanece en Él. Confía en Él. Porque si tú te pones el verdadero estándar que es Cristo, te vas a dar cuenta que no amas como deberías amar. Te vas a dar cuenta que no haces todo lo que deberías hacer. Que como hijo de Dios hiciste una cosa, pero fallaste en mí. Hermano, y si tú te enfocas en tu desempeño, te vas a deprimir y desanimar.
Pero si te enfocas en el que te dio tu identidad como hijo de luz, si te enfocas en quien es la luz y en quien todas tus obras pueden ser luz, entonces tú te mantendrás activo y te mantendrás motivado, siempre con esperanza, y hermanos, sabiendo que no son nuestras obras las que nos dan nuestra identidad, es nuestra identidad la que nos hace hacer esas obras. Dios te manda a andar como hijo de luz porque ya eres hijo de luz. Él te despertó y te alumbró. Y hermano, te puede usar para despertar y alumbrar a otros. Y todas nuestras obras deben ser en Él, porque ahora estamos en Él.